Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Hemos estado recibiendo una serie de enseñanzas que inició Pastor César con respecto a los dones espirituales. Hoy toca el último grupo de dones espirituales que nosotros vamos a estar viendo. Y para ello quiero que me acompañe por favor a la Escritura en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 11. Va a aparecer aquí en su pantalla. Y quiero que me acompañe por favor a leer el pasaje. Dice: si tiene su Biblia también de papel, por favor siga la lectura ahí. Es muy bueno que usted tenga su Biblia de papel. Pero dice la palabra del Señor: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, ya vimos la mayoría de estos dones. De hecho, hemos visto 6. Y hoy vamos a tratar solamente 2, porque dentro de los que falta está el don de profecía. El don de profecía, yo creo que ya recibimos bastante instrucción acerca de este don. También aprendimos bastante acerca del oficio de profeta. Y solamente como para recordar los puntos principales, para que no nos vayamos así en cero con el don de profecía. Solo recordar algunos puntos principales. Por ejemplo, que la profecía se refiere a una manifestación del Espíritu a través de la cual el Señor nos da una palabra a nosotros de consolación, de exhortación o edificación. Ese es el propósito de la profecía. Obviamente debemos entender y recordar que esta palabra de profecía no es ni para adivinar el futuro de alguien, tampoco es para decirle a una persona qué es lo que tiene que hacer, sino porque podemos caer a errores y podemos caer en manipulaciones y producir frustración en el corazón de las personas. Y el propósito de la profecía es consolar, exhortar o edificar. Y también aprendimos que el hecho de que una persona fluya en este don de profecía de forma regular, que el Señor lo usa constantemente para dar palabra de profecías, eso no lo hace un profeta. El oficio de profeta es algo muy diferente, que ya lo vimos en miércoles anteriores. Así que si usted tomó notas, ahí puede ir a revisar sus notas para ver en qué consiste. Pero vamos a entrar a las últimas dos manifestaciones del Espíritu, que es el de diversos géneros de lenguas y el de interpretación de lenguas. Y fíjense que a estos dones, juntamente con el de profecía, se les conoce como dones de inspiración. Y es porque entendemos que cuando una persona está fluyendo en este don, está hablando bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que se le llama dones de inspiración, tanto al de profecía como al de diversos géneros de lenguas, o el de interpretación de lenguas. Se les conoce de esa manera. La Biblia obviamente no lo registra de esa manera, sino ha sido una clasificación que se ha hecho para fines de poder estudiar y entender cómo funciona cada uno de estos dones. Y entonces estos dones son llamados dones de inspiración. A ver, y quiero que lo repita conmigo. ¿Cuáles son los dones de inspiración? Profecía, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Está fácil. Se les llama dones de inspiración. Ahora, antes de entrar al tema del don de diversos géneros de lenguas, vamos a hablar un poco acerca del hablar en lenguas. Y más que todo, quisiera meditar un poquito en la diferencia que pueda haber entre el hablar en lenguas y este don de diversos géneros de lenguas. Y vamos a ver que aunque se trata básicamente de lo mismo, hay unas pequeñas diferencias ahí. Sobre todo, vea la siguiente diapositiva, la diferencia radica en la forma en que se manifiesta
y también en cuál es su propósito. Esa es la diferencia que hay entre el don que el Señor nos ha regalado, esa manifestación que tenemos del Espíritu Santo de hablar en lenguas, y el de diversos géneros de lenguas. Entonces es una diferencia bastante básica. Entonces vamos a hablar un poquito, yo quiero que recordemos un poquito y profundizar en cuanto al tema de el hablar en lenguas. ¿Qué significa hablar en lenguas? Y entonces cuando tocamos este tema de hablar en lenguas, debemos entender que es el hablar en lenguas como algo que el Señor nos ha dado a cada creyente, es una señal en el cristiano o en el creyente, y algo que el Señor quiere dar a todos nosotros. Es decir, el don de lenguas es las lenguas que nosotros hablamos, el hablar en lenguas es algo que el Señor quiere que todos fluyamos en esto, que todos participemos de esto, que todos recibamos los beneficios, las bendiciones que nos trae para nosotros el poder hablar en lenguas. Entonces, cuando pensamos en esto, debemos ir un poco más profundo y pensar en de dónde viene esto, de dónde salió el tema de hablar en lenguas, porque algo que debemos nosotros saber y entender es que el hablar en lenguas no fue una idea de la iglesia cristiana evangélica pentecostal, aunque es la iglesia pentecostal la que practica a los que creemos en el hablar en lenguas. Pero no es una idea, no es porque nosotros dijimos queremos hacer muy efusivos, ¿verdad? Y hacer cosas raras, entonces inventémonos algo, que dijera alguien por ahí. No, es algo que tiene sustento bíblico y lo vamos a ir viendo. En primer lugar, podemos entender que Jesús declaró que nosotros íbamos a hablar en lenguas. Marcos 16:17. Jesús, antes de ascender al cielo, le dice a sus discípulos cuando les da la gran comisión: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y vamos a hablar un poquito, vamos a profundizar más adelante acerca de qué se refería esto. Pero dice, hablarán nuevas lenguas. El pasaje sigue diciendo, ¿verdad? Que van a poner sus manos sobre los enfermos y sanarán, etc. Pero el punto es este: Jesús declaró que sus seguidores iban a hablar en lenguas. Hay una corriente cristiana que se llama el cesacionismo, no sé si usted lo ha escuchado, pero esta corriente dice que todas estas manifestaciones espirituales cesaron, que ya no están vigentes. El problema es que no sabemos cuándo pudieron cesar, si Cristo dijo que iban a hacer señales para todos los que creyeran. ¿Y cuántos aquí han creído? Amén, todos hemos creído. Y verdad que si Cristo no viene pronto, si Cristo nos regala muchos años más acá en la tierra, muchas personas más van a creer también, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, creemos que hasta que Cristo venga se va a predicar el evangelio. Y entonces Jesús dijo: a todos los que creen les es dada esta manifestación. También fíjese que es una señal en los primeros cristianos. Cuando nació la iglesia, una de las características que se podía ver en aquellos creyentes, aquellos que nacían de nuevo, es que ellos era como algo muy común, era como una norma, tal vez, no quería usar la palabra norma, pero era algo muy común que ellos hablaran en lenguas. Por ejemplo, en Hechos 2:4, cuando nosotros podemos ver o podemos estudiar ahí el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió aquel día? Habían 120 en un lugar, en el aposento alto, y en aquella casa estaban todos reunidos orando y buscando al Señor, esperando la promesa del Señor. Pero dice que en el versículo 4 del capítulo 2, dice, cuando describe esa manifestación del Espíritu Santo por primera vez, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fue algo que marcó el inicio de la iglesia. Nosotros sabemos que en ese día fue que se dio el banderazo inicial para la iglesia, porque Jesús les había dicho a sus discípulos, ya les había dado la comisión, ya les había dicho lo que tenían que hacer. Ellos estaban ahí listos con un corazón tal vez dispuesto para hacer lo que Dios les había llamado a hacer.
Pero les faltaba algo, les faltaba ese poder del Espíritu Santo para poder ir a cumplir lo que Jesús les había mandado. Sin la obra del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, ellos tal vez hubieran salido corriendo y ese mensaje que llevaban tal vez se hubiera quedado en el camino. Tal vez no hubieran aguantado las persecuciones, tal vez no hubieran aguantado nada o sencillamente mucha gente no les hubiera creído, porque quien hace la obra es el Espíritu Santo. Entonces ellos esperaron esa manifestación del Espíritu Santo, y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, lo primero que ocurrió fue que comenzaron a hablar en otras lenguas. También en Hechos 10:45, también como una señal de aquellos primeros cristianos. En Hechos 10 se narra el episodio donde Pedro está en la casa de Cornelio y él es enviado por el Señor para predicarles a ellos. No voy a ahondar mucho en el pasaje, en la historia. Pero dice que cuando estaba él predicando, de repente descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Es decir, ellos eran los primeros gentiles que podían escuchar el mensaje del Evangelio. Y cuando estaban recibiendo esa palabra, dice que descendió. Usted puede leer todo el capítulo 10 de Hechos, ahí va a encontrar la historia. Pero dice que cuando vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos, lo que aparece en el versículo 45 es lo que ocurrió. Y dice, versículo 45 por favor. Gracias. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces era una manifestación del Espíritu Santo el que ellos pudieran hablar en lenguas y glorificar a Dios. Hechos 19:6, otro pasaje en donde nosotros encontramos esta manifestación del Espíritu, del poder hablar en lenguas, que fue de los primeros cristianos. Hechos 19:6, otra vez, solo contexto. Pablo encuentra a unos seguidores, a unos discípulos de Jesús, a unos creyentes, les pregunta que si habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Ellos le explicaron que no, que ni siquiera sabían de esto. Entonces viene Pablo y les explica y se bautizan en el nombre de Jesús, y luego dice lo que dice este pasaje en el versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Había una constante en esto, que cada vez que habían nuevos cristianos, una de las cosas que los discípulos procuraban era ministrar el Espíritu Santo. Y una de las manifestaciones que se daban cuando ellos recibían esa ministración era que podían hablar en lenguas. Y acompáñenme también a 1 Corintios 14:39. Una instrucción que el apóstol Pablo le da a la iglesia. Esa es la iglesia de Corinto. Y son cristianos, es una iglesia que está creciendo, se está desarrollando. Y Pablo se toma el tiempo para darle instrucción a la iglesia que está en Corinto. Y entonces les dice: así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Otra vez, una instrucción directa con respecto al tema de hablar en lenguas. Entonces, cuando nosotros pensamos en hablar en lenguas, debemos entender que es algo que el Señor estableció desde el principio para la iglesia. Pero quiero traer algo muy interesante en este punto. Este tema de hablar en lenguas, yo la verdad, cuando llegué al cristianismo y cuando empecé a experimentar todo esto y a conocer todo esto, siempre pensé que era algo únicamente del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que solo ahí se mencionaba. Y de pronto, estudiando, me encuentro con un pasaje que está en el Antiguo Testamento. Es que esta señal del hablar en lenguas fue profetizada desde el Antiguo Testamento. Quiero que vea la siguiente diapositiva, por favor. ¿O no está la siguiente diapositiva? Sí, ahí está. Isaías 28:11. Y también solamente les voy a dar el contexto. El Señor está lanzando un juicio contra el pueblo de Israel, porque algo que hacía el pueblo de Israel constantemente era que se apartaba de su palabra y no quería escuchar a los profetas de Dios. Entonces el pueblo de Israel como que tenía los oídos, se hacía de oídos sordos cuando Dios quería darles una instrucción. Entonces rechazaban la palabra, los profetas les hablaban y ellos rechazaban la palabra, y una y otra vez lo hacían, se alejaban del Señor, y
Y en una de esas el Señor manda esta profecía usando a Isaías. Y en el versículo, capítulo 28, versículo 11 dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Ahora, hay muchos que dicen históricamente se refiere a lo que le ocurrió al pueblo de Israel, y tiene mucho sentido también. Que el pueblo de Israel, a causa de su pecado, a causa de no querer obedecer a los profetas, de no querer escuchar la voz de Dios, entonces sufrió castigo. ¿Cuál fue su castigo? Que fueron deportados, fueron conquistados, fueron llevados, fueron dispersados por pueblos extraños, pueblos que no hablaban su lengua. Y entonces muchos dicen, no, a lo que se refiere esto es que los babilonios, por ejemplo, hablaban otra lengua, era diferente. Entonces por eso dice que lengua extraña para ellos iban a escuchar. Luego dice la historia, después de los babilonios vinieron los persas, y luego vinieron los griegos, y por último los romanos, cada uno de ellos hablando una lengua diferente. Y entonces muchos dicen, esa es la aplicación. Pero fíjense que 1 Corintios 14, 21, el apóstol Pablo hace alusión a este pasaje. Y 1 Corintios 14 es el pasaje donde nosotros podemos encontrar todo ese sustento que necesitamos para entender el hablar en lenguas, en las lenguas espirituales. Y en el versículo 21 del capítulo 14, 1 Corintios dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y entonces, cuando nosotros vemos este pasaje, nos damos cuenta que sí hay una conexión. Y es como más adelante lo vamos a ver, pero es como es un testimonio realmente en contra de los que no creyeron. Y entonces la iglesia nació en Israel, usted lo sabe. Y en el tiempo que nació la iglesia todavía había mucha gente, y todavía hasta la actualidad hay gente que rechaza a Cristo, que se burla de Cristo, que lo tiene como nada. Y gente que no quiso escuchar en aquel momento, y gente que hasta este tiempo no quiere escuchar allá en Israel. Y entonces el hablar en lenguas es como también como una afrenta, tal vez, como un motivo de vergüenza para ellos, que ellos no entendieron. Y entonces Dios le dio a su iglesia un lenguaje diferente que los judíos no iban a entender, como una manifestación del poder de Dios. Así que desde el Antiguo Testamento el Señor habló acerca de este regalo maravilloso de el hablar en lenguas. Ahora, el hablar en lenguas tiene un propósito, de hecho tiene muchos propósitos, pero vamos a meditar en algunos así rapidito. Tiene propósito. Dios no hace nada por casualidad, o solo por llenar un espacio, o solo por hacer algo novedoso. Dios siempre hace las cosas con propósito. Y cuando nosotros no aprovechamos lo que Dios nos está regalando, cuando una persona dice, a mí no me interesa esto de hablar en lenguas, por ejemplo, lo que está haciendo no es otra cosa que rechazar o no tomar el propósito que Dios tiene para su vida en este regalo que es el hablar en lenguas. Entonces vamos a hablar de algunos propósitos. En primer lugar, cuando nosotros hablamos en lenguas, estamos teniendo una oración, estamos realizando una oración de comunión directa con Dios. Y quiero que me acompañe a 1 Corintios 14, versículo 2. Vamos a leer bastante Biblia. La ventaja que usted tiene es que todos les aparecen ahí. No sé si sea bueno o si lo estamos mal acostumbrando todavía más. Pero dice, 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Usted ha escuchado a personas cuando hablan en lenguas? O si usted tiene este don, si usted tiene este regalo de parte del Señor de poder hablar en lenguas, usted sabe que usted no está diciendo palabras que otras personas puedan entender. Nadie las puede entender. Pero dice este pasaje que hay uno que sí las puede entender, y el único que puede entender esas palabras es Dios.
Solo Dios puede entender esas palabras. Y entonces, vamos a ver más adelante, ni siquiera uno mismo entiende esas palabras en su mente, pero Dios puede entender ese lenguaje. Dios nos ha dado ese regalo para que nosotros podamos tener también en algún momento una comunicación tan cercana, una comunicación espiritual con el Señor, tan cercana, donde ni siquiera importan nuestros pensamientos, no importan si estamos nosotros meditando, ¿qué significa esta palabra, verdad? O rebuscando palabras, porque a veces nos pasa que no sabemos cómo decir una palabra, ¿verdad? O a veces usamos palabras de forma equivocada, porque no entendemos bien el significado. Pero en este lenguaje, en primer lugar, no nos vamos a equivocar, porque vamos a hablar directamente con Dios en un lenguaje en el cual Dios puede escucharnos y puede entendernos. Entonces es una comunicación directa con Dios. Dios nos abrió este camino. Ahora, ¿será que orar en español entonces tiene alguna limitación? No, la verdad es que nosotros debemos también aprender, y Pablo lo decía, yo oraré con el espíritu y también oraré con el entendimiento. Entonces nosotros tenemos que aprender a orar también. Otro propósito. Siguiente propósito, nos edifica espiritualmente y también nos fortalece. Siempre 1 Corintios 14, versículo 4, solamente 2 versículos más adelante. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces, cuando uno está hablando en lenguas, cuando uno está utilizando este lenguaje, este recurso que el Señor nos ha regalado, y tiene esa capacidad y ese tiempo para poder orar en lenguas, dice este pasaje que lo que está ocurriendo es que uno mismo está siendo edificado espiritualmente. Nuestro espíritu es fortalecido, nuestro corazón encuentra paz muchas veces. Cuando no encontramos una salida, cuando no encontramos la razón de algo, cuando lo único que encontramos es frustración, cuando lo único que vemos es que no le encontramos ni pies ni cabeza a la situación, no vemos una salida, lo único que encontramos es más decepción, lo único que encontramos es tal vez desesperanza. Cuando nosotros venimos y oramos en lenguas, dice la palabra del Señor que nosotros nos edificamos a nosotros mismos. Es un regalo del Señor. Luego, siguiente propósito. Tiene el propósito de ser una señal. Este es el pasaje que yo les decía. En 1 Corintios 14, 22, esa es continuación de lo que leíamos al principio, de cuando el apóstol Pablo cita Isaías 11. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Mire qué interesante esto. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene y escucha a otra persona hablar en otras lenguas, para esa otra persona va a ser como una locura. Va a decir, ¿y eso qué es? Y no faltará quien se burle, pero si alguien lo observa detenidamente, se va a dar cuenta que eso no es otra cosa que algo sobrenatural, algo que solamente el Espíritu de Dios ha hecho en nosotros. Mi esposa me compartía que hace años salió un estudio donde investigaron qué ocurría en la mente, no en la mente, en el cerebro de una persona cuando estaba hablando en lenguas. Entonces pusieron a personas cristianas, obviamente, las pusieron a hablar en lengua, les conectaron ciertos aparatos, y dice que se descubrió ahí que cuando una persona estaba hablando en lenguas, la parte del cerebro que tiene que ver con la creación de ideas estaba desconectada, por decirlo así. Es decir, era algo que no era de la persona. No era algo que él pudiera hacer de forma tal vez, sí voluntaria, pero de forma así muy pensada, como planificando cada palabra. Cuando usted va a hablar algo, usted tiene que colocar una palabra después de otra, y eso le lleva a un proceso mental, ¿verdad? Donde usted va colocando una palabra, y usted sabe que cuando le dicen buenas tardes, usted va a contestar buenas tardes, ¿verdad? Porque así es nuestro idioma. Pero una persona que está hablando en lenguas dice que es algo que se ve que no es de la mente. Fíjese, muy interesante. Y también en ese estudio descubrieron los beneficios que traía para las personas el poder hablar en lenguas. Vivían más tiempo, ¿verdad? Era algo extraordinario. Es una señal para los no creyentes, porque si alguien de verdad
se mete a investigar y empieza a buscar, se va a dar cuenta que esto no puede ser otra cosa que una obra de Dios. Es como señal. También otro propósito del orar en lenguas es que nos ayuda a orar como conviene. Y ahora nos salimos de 1 Corintios 14 y vamos a Romanos 8:26. Dice la palabra del Señor: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se ha dado cuenta usted que muchas veces nosotros no sabemos cómo orar? Mire, y es algo tan real para nosotros. Mire, es tanto así que usted sabe que a las personas nos cuesta, de hecho de persona a persona, muchas veces nos cuesta comunicarnos. ¿Cuántos esposos hay aquí? A ver, levanten la mano los que están casados. Mantenga la mano en alto los felizmente casados. Felizmente casados, va. A ver, mis amados hermanos, dígame si no es cierto que muchas veces hay conflictos entre nosotros como parejas, sencillamente porque no nos comunicamos bien. ¿Verdad que sí? No sabemos hablar, decía alguien por ahí. No sabemos hablar. Muchas veces ni siquiera podemos exponerle a nuestra pareja qué es lo que nosotros queremos, cómo nos sentimos. A veces no podemos hacerlo. A veces sencillamente lo que hacemos es enojarnos, gritar, tirar una puerta. Bueno, eso lo hacen los que no son cristianos, ¿verdad? Tirar una puerta, ¿verdad? O tirar una hablada, que a veces duele más. Pero a veces no es ese el problema. El problema es que hay algo en nuestro corazón y no sabemos cómo comunicarlo. No sabemos cómo decirlo. Y a veces resulta, bueno, no voy a decir mi esposa porque a ella no le pasa, a mí me pasa. A veces resulto enojado y ella no sabe por qué. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que yo tampoco. Nada, es que a veces no podemos explicar las cosas, no podemos exponer las cosas. Pero también muchas veces nos pasa con Dios y venimos delante del Señor. Y como dice aquella canción, muchas veces se nos acaban las palabras. O no encontramos las palabras para decirle. O a veces sentimos que no es conveniente que usemos ciertas palabras. Y a veces decimos, Señor, ¿cómo te digo esto? ¿Cómo te digo eso? Y yo le voy a dar un consejo. Si usted en un momento determinado no sabe cómo orar, y si usted tiene ese don maravilloso, ese regalo maravilloso del Señor de poder orar en lenguas, cuando usted no sepa cómo orar, cuando usted se encuentre en una situación donde ni siquiera le salen las palabras, donde se siente que su cabeza está llena de cosas y no puede ni siquiera presentarse delante del Señor en oración, ore en lenguas. Eche mano de ese regalo maravilloso del Señor, ore en lenguas. Y Dios le va a entender, y Dios le va a revelar en su corazón, y Dios le va a dar paz. Porque Dios responde a ese lenguaje. Leímos al principio, cuando oramos en lenguas, cuando oramos en el Espíritu, oramos directamente a Dios, aunque los demás no nos entiendan, pero Dios sí. ¿Le da gracias a Dios por eso? Dios es bueno. Entonces nos ayuda a orar como conviene. Pero ahora sí, vamos a ir a hablar acerca de lo que es este don, el que nos atañe hoy, el de diversos géneros de lenguas. Y cuando hablamos de la palabra géneros, debemos asociarlo, debemos entenderlo como cuando está hablando de alguna clases de cosas, una clasificación, por ejemplo, tipos o naturaleza. Cuando hablamos de género se puede entender como clase, tipo o naturaleza. Y básicamente podríamos entender dos géneros o dos tipos o dos clases, dos orígenes de las lenguas que la Biblia nos manda que nosotros podemos practicar y que practicamos realmente. En primer lugar, debemos entender que se trata de lenguas humanas y también hay lenguas espirituales, lenguas humanas y lenguas espirituales. Pablo hace una distinción o hace una mención de esto en 1 Corintios 13:1. Conocemos el pasaje donde él habla del amor
Pero en el versículo 1, que va a aparecer aquí en la pantalla, siguiente diapositiva, dice el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas, él utiliza el término, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lo que quiero resaltar aquí no es el contexto, ¿verdad? Habla del amor, sino está hablando de que Pablo hace una alusión a las lenguas humanas y lenguas angélicas. Y dice: si yo pudiera hablar en todas las lenguas humanas, entonces, y no tengo amor, nada soy. Y si pudiera hablar en lenguas angélicas o espirituales, tampoco soy nada si no tengo amor. El punto es que Pablo hace esta pequeña distinción en cuanto a las lenguas. Ahora, lenguas humanas. El Espíritu Santo obra en nosotros también de una forma sobrenatural en todas las áreas de nuestra vida. Y nosotros debemos aprender a conocer las obras del Espíritu Santo. Pastor César decía el domingo, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, ¿cómo le pusieron los que hicieron el canon, verdad? Y nuestra Reina Valera 60, ¿cómo le pusieron? Hechos de los Apóstoles, decía Pastor César, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque sí, todas las obras que aparecen ahí son obra del Espíritu Santo. Pero mire, el Espíritu Santo se manifestó también en lenguas humanas. Y Él obra también de esta manera. Mire, es muy interesante lo que aparece acá. Hechos capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice, otra vez, el contexto, el día que el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia. Dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender esta manifestación, este hablar en lenguas? Estas lenguas humanas que menciona acá, es que de una manera extraordinaria, ese fue un milagro que ocurrió. Aquellos hombres, aquellos pescadores y un montón de gente que había ahí, de alguna manera empezó a hablar en otras lenguas, o sea, en otros idiomas humanos. Y entonces ahí podemos nosotros entender que lo que ocurrió en ese momento es que Dios, a través del Espíritu Santo, les dio una capacidad que solamente venía de él. Ellos nunca habían hablado en esas otras lenguas, y por eso era sorprendente para ellos. Pero el Espíritu Santo les dio esa capacidad de poder hablar en lenguas que ellos no conocían. De este pasaje, muchos de los que afirman que el hablar en lenguas no tiene nada que ver con lo que nosotros practicamos de las lenguas espirituales, afirman que no, que lo que habla la Biblia cuando se refiere al hablar en lenguas, se refiere a esto, de que el Espíritu Santo le ha dado la capacidad a la iglesia para predicar el Evangelio en todos los lenguajes. Y sí, es cierto. Debemos entender, debemos reconocerlo. Y este pasaje nos recuerda que así es. Y entonces, todas las lenguas que ellos hablaron ahí eran lenguas humanas. Y si leyéramos todo el pasaje, ahí da una descripción de todas las personas y de todos los lugares que estaban ahí representados. Entonces, esas son lenguas humanas. Pero también hay lenguas espirituales. Estas son lenguas que por su naturaleza no son humanas, es decir, que no corresponden a ningún idioma humano. Estaba medio investigando por ahí, hay al parecer más de 7,000 idiomas en el mundo, más de 7,100 idiomas en el mundo. Pero las lenguas espirituales no corresponden a ninguno de esos idiomas, porque no son lenguas humanas. Entonces no habría nadie en el mundo que podría entender el lenguaje espiritual. Nadie lo podría entender porque son lenguas espirituales. Entonces, cuando la Biblia habla de hablar en lenguas,
está hablando de esto, de esas lenguas naturales, esas lenguas humanas, que en algún momento la iglesia habló, los primeros cristianos hablaron, y que estoy seguro que el Señor sigue obrando. Yo estoy seguro que Dios también ha hecho ese milagro en muchas personas, de verdad. Yo estoy seguro que no es que haya sido obra de Duolingo, ¿verdad? Que alguien aprendió otro idioma, sino es obra del Espíritu Santo, que de una manera sobrenatural, alguien que está anhelando ir a predicar el evangelio a otros lugares, Dios les puede dar esa capacidad. Y creo que Dios lo ha hecho. Y yo creo que Dios lo va a seguir haciendo, el dar esa capacidad por el Espíritu. Pero bueno, vamos entonces a hablar de, ahora sí, el don de diversos géneros de lenguas. Ya estoy aquí yo atrasado. Diversos géneros de lenguas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Este don consiste en que por intervención del Espíritu Santo, una persona puede fluir en hablar en lenguas de una manera especial y con un propósito específico. Entonces, aquí es donde hay una pequeña diferencia. Esa es la pequeña diferencia. El hablar en lenguas es para todos nosotros. Todos nosotros, la Biblia nos manda y nos invita para que fluyamos en ese hablar en lenguas. Pero cuando habla del don de lenguas que menciona 1 Corintios 12, está hablando de ese momento especial, específico, donde Dios, con un propósito especial, le da a alguien una palabra específica. Y muchas veces esa palabra está dada en lenguas, o incluso podría ser que la esté dando en otro idioma, si está en otro lugar. Pero Dios hace una obra específica. Es que estos dones espirituales que aparecen en 1 Corintios 12 son realmente manifestaciones que se dan en un momento especial, específico, para cumplir un propósito. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? En primer lugar, que es una manifestación espiritual. La siguiente diapositiva, por favor. Es una manifestación espiritual. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos lo del tema de manifestación espiritual? Porque algo que nosotros sabemos todos es que las cosas espirituales, el mover espiritual, no se puede ver con los ojos naturales, ni se puede oír con los oídos naturales, ¿verdad? Es algo que está oculto para nosotros. Lo espiritual no lo podemos recibir o percibir con los órganos naturales que nosotros tenemos. Y entonces, al ser una manifestación, quiere decir que es algo audible, es algo visible de lo que el Señor está haciendo. Entonces el Señor está obrando, pero a través de esta manifestación se da a conocer esa obra del Señor. Entonces, cuando usted escucha a alguien dando una palabra, pero que está fluyendo en ese don espiritual, no en su tiempo de comunión, de búsqueda, de crecimiento en orar en lenguas, sino una manifestación espiritual, y de repente alguien tiene un impulso del Espíritu y empieza a hablar en lenguas y empieza a hablar más fuerte, y hay algo en su corazón, como un río dentro de su corazón, y empieza a fluir ese don delante del Señor. Usted, por favor, no lo critique, no sea alguien que solo se queda solo viendo, sino entienda que muchas veces es Dios queriendo hablarle tal vez a usted. Y nosotros vemos esas manifestaciones espirituales. Son manifestaciones del poder de Dios. En segundo lugar, ¿qué nos dice la Biblia acerca de este don? El don de diversos géneros de lenguas. Bueno, también dice que se debe pedir interpretación. 1 Corintios 14:13 dice: por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Pida en oración poder interpretarla. Ahora, cuando nosotros oramos en lenguas, algo que tenemos que tener mucho cuidado y tener muy claro es que no solamente se trata de hablar lenguas, y hablar lenguas, y hablar lenguas, y hablar lenguas, y hablar lenguas. Porque dice la Biblia que nosotros, si no pedimos esa interpretación,
pues no va a ser de bendición para los demás. Ya sabemos que el orar en lenguas es de bendición, es de beneficio para nosotros mismos. Ya leímos que a través de ello nosotros somos edificados. Pero dice que para poder edificar a la iglesia y para que realmente se cumpla el propósito de este don, entonces lo que debemos hacer es pedir la interpretación de esas lenguas. Yo creo que usted lo ha visto aquí muchas veces en la iglesia, que usted escucha a alguien que empieza a hablar en lenguas y empieza a fluir en ese lenguaje que usted no entiende tal vez, pero usted está ahí solamente escuchando y de pronto la persona deja de hablar en lenguas y empieza a hablar en español y empieza a dar una palabra de parte de Dios. Pues eso es lo que está ocurriendo en ese momento, que Dios está dándole esa interpretación a la persona para poder hablar también lo que Dios quiere transmitir a la iglesia. En el versículo 27 y 28 también de 1 Corintios dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 y por turno, y uno interprete. Entonces, otra vez, el Señor está dando aquí esta instrucción. Bueno, y sigue el versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, aquí está la instrucción clara de parte del Señor. Ahora, cuando estamos nosotros en privado, aquí hay una excepción. Porque si usted tiene el don de lenguas y usted va a decir, es que yo cuando oro en mi casa, nunca le he pedido la interpretación al Señor. Y entonces de plano estoy actuando mal, ¿verdad? No estoy actuando bien, me está faltando algo, ¿verdad? Solo estoy orando en lenguas. Bueno, hay una excepción. 1 Corintios 14:14. Mire lo que dice. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, ¿qué podemos nosotros entender de esto? Pues lo que podemos entender que no siempre Dios va a darnos la revelación de lo que nosotros estamos orando. Leímos también anteriormente, muchas veces estamos orando misterios. Entonces, hay cosas que Dios no nos va a revelar. Sencillamente nosotros estamos orando en lenguas y no es necesario cuando estamos en lo privado venir y decirle: Señor, pero dame la interpretación de lo que estoy orando. No, nosotros debemos también tener la paz en nuestro corazón de saber que cuando estamos orando en lenguas, muchas veces sí, Dios nos va a hablar, pero otras veces solamente nuestro espíritu va a ser edificado, aunque como dice este pasaje, dijo el apóstol Pablo, aunque nuestro entendimiento se quede en gallo. No, ¿cómo dice? No, quede sin fruto, dice. Que nuestro entendimiento quede sin fruto. Entonces aquí es la única excepción, ¿verdad? Donde nosotros podemos decir, bueno, voy a pedir interpretación siempre. No, cuando estoy en privado no es necesario. Aunque el Señor puede revelarme cosas cuando estoy en lo privado. ¿Qué más dice? ¿Qué instrucción nos da? Se debe practicar, sí, creo que esa es la siguiente. Se debe practicar o debe hacerse decentemente y con orden. Entonces, el hablar en lenguas no debe ser un motivo para que nosotros caigamos en desorden. Eso es lo que está diciendo. 1 Corintios 14, 32 y 33 dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Algo que debemos entender nosotros es que el Espíritu Santo opera de una forma muy, muy especial, y voy a usar la palabra respetuosa, con los vasos que Él utiliza. Es decir, el Espíritu Santo no va a venir y poseer a alguien, por decirlo así. No hay un momento donde uno diga: es que no me puedo callar porque el Espíritu Santo me movió a decir lo que estaba diciendo y Él me movió la boca y yo perdí conciencia completamente. No es así. El Espíritu Santo nos da a nosotros un fluir, el Espíritu Santo pone eso en nosotros. Pero si usted en algún momento está orando en lenguas y Dios aún le ha dado una palabra, y aún Dios le ha dado una palabra de profecía incluso, usted sabe que en cualquier momento usted puede callarse. Es decir, usted tiene dominio de sus actos todavía. Y esto es porque el Señor es un Dios de paz, es un Dios de orden. Nadie hace nada por el Espíritu
perdiendo totalmente el control de sus actos. El Espíritu Santo no trabaja de esa manera. Y 1 Corintios 14:40 lo reafirma, donde dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces ese es el don que el Señor nos ha dado de diversos géneros de lenguas. Y vamos a ir ya al último don, el don de interpretación de lenguas. ¿Qué es este don de interpretación de lenguas? Bueno, este don consiste en que por intervención del Espíritu Santo, una persona puede fluir en el hablar en lenguas. Yo creo que lo copié mal aquí. Sí, perdonen, podemos quitar la diapositiva. Creo que copié mal ese texto por alguna razón. Interpretación de lenguas, pero si está tomando nota por ahí, el don de interpretación de lenguas es el que da sentido a la manifestación de hablar en lenguas en medio de la congregación. Es decir, si nosotros solo hablamos en lenguas y no hay interpretación de lenguas, pues no tiene mucho sentido para el resto de la congregación. Para mí puede tener mucho sentido y yo puedo sentirme muy identificado o muy edificado, si estoy orando en lenguas, pero si no hay interpretación, usted se va a quedar igual. Entonces, en el momento que hay interpretación de lenguas es que se le da sentido para la congregación en lo que se está orando en lenguas. Es en ese momento precisamente. Y por eso es que es un don importante. Es un don que nosotros necesitamos conocer más y necesitamos entender cómo funciona y también pedírselo al Señor, que Él fluya en medio de nosotros a través de este don. Algunos puntos sobre este don de interpretación de lenguas. En primer lugar, algunos le llaman, ahora sí la siguiente diapositiva, le llaman el menor de los dones. Estaba leyendo en un libro donde literalmente así le llaman, el menor de los dones. Pero no es porque sea de menor importancia, sino porque la actividad de esta manifestación depende de que esté funcionando otro don, es decir, el don de hablar en lenguas. Entonces nadie puede decir voy a interpretar lenguas si otro no está hablando lenguas, ¿verdad? Entonces por eso se le llama, o algunos le llaman, un don menor. En segundo lugar, algo que debemos entender con respecto a este don, no es una traducción literal de algún lenguaje. No es una traducción literal de algún lenguaje. Es más bien la transmisión de la esencia de algo que Dios quiere decir a la iglesia o a una persona. Entonces, yo estaba leyendo con respecto a esto un ejemplo donde decía: ustedes han escuchado a alguien que empieza a hablar en lenguas y empieza a fluir y hay un fluir de lenguas ahí, estaba de hablar en lenguas y bastante, y de repente cuando viene la interpretación es algo mucho más breve de lo que se habló, de lo que habló en lenguas, y mucho más breve, ¿verdad? Y un mensaje corto. ¿Qué sucede ahí? Es que lo que pasa es que el Señor solo está transmitiendo una esencia en esta interpretación. La esencia de lo que Él quiere dar a conocer a la iglesia o a una persona en particular. Entonces, así es como funciona. No es una traducción literal. Siguiente punto. El que habla en lenguas también puede interpretar. Mire, esto es muy bueno que nosotros lo hagamos también. En 1 Corintios 14:13 ya lo leímos, dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Entonces Dios también le da por el Espíritu, también le da esa capacidad a una persona de poder interpretar las lenguas que está hablando. O, siguiente diapositiva, la interpretación puede darse a través de otro. 1 Corintios 14:27 y 28 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Otra vez, puede ser alguien más quien interprete, y hay personas que Dios les ha dado esa capacidad especial o ese regalo especial para poder interpretar las lenguas de otros. También Dios se mueve de esa manera. Y por último,
debemos reconocer también en esto que este es un don espiritual. ¿Qué significa? Que es dado por el Espíritu Santo como Él quiere. No es humano, no es algo que se pueda enseñar o que se pueda aprender. Nadie puede venir y decirle, mire hermano, yo le voy a enseñar a interpretar lenguas. Nadie puede hacer eso. Nadie puede decirle a usted, mire, la forma, cuando una persona está hablando de esta manera, es lo que está diciendo es esto y esto y esto. No se puede, porque es algo que solamente Dios puede entender. No es algo humano, no es algo natural, es algo sobrenatural. Es un don espiritual que el Señor da para su iglesia. Entonces, estos dones son muy importantes para nosotros. Son muy, pero muy importantes. Y yo creo que debemos anhelar más y más conocer acerca de lo que el Señor está haciendo y lo que Él va a seguir haciendo en nosotros. Concluyo con esto. Esta es la conclusión. Dios no ha dejado ninguno de estos dones o manifestaciones para contender o competir unos con otros, sino todo es para su gloria. Lamentablemente, muchas veces hay ramas del cristianismo aún, hay personas que cuando se tocan estos temas lo toman así como pues sí, pero yo pienso esto, pero yo pienso lo otro, y a veces hasta discusiones acaloradas entre personas por alguno de estos temas. Pero Dios no lo dejó para eso. Dios lo dejó para que nosotros le demos gloria a través de esas manifestaciones del Espíritu, que solamente dan a conocer a otros el poder del Dios en el cual nosotros hemos creído. Y a través de ellos damos a conocer que el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces no es para competir, tampoco para decir, es que yo como hablo más lenguas que ustedes, entonces yo soy más espiritual. Es que Dios a mí me da la capacidad de hablar en lenguas, entonces yo soy más espiritual que usted. No, Dios usa el vaso que Él quiere. Y no es para que nosotros nos pongamos a medir unos con otros, ni para competir. Todo es para la gloria del Señor. Pues estas manifestaciones espirituales dan a conocer la presencia y el poder de Dios en nosotros, pero también para nuestra edificación. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.